Hoy daremos respuesta a muchos de nuestros seguidores de esta plataforma y de los que también nos han hecho la misma pregunta a través de nuestra cuenta oficial de TikTok, de Instagram y de Facebook. Gracias a todos ustedes podemos traer hoy este nuevo video ya que últimamente es la pregunta que más se ha repetido en todas nuestras redes sociales. Bien, ¿y de qué pregunta estoy hablando? Mira, hoy vamos a conocer a cómo filtrar por un rango de fechas o entre dos fechas usando simplemente fórmulas. En otro video estaremos detallando a cómo hacerlo a través de macros, pero hoy simplemente usaremos fórmulas. Entonces, si quieres aprender de este tema, simplemente quédate en este video que ahora mismo comenzamos. Ahora bien, en este video te mostraré dos formas de hacerlo. La primera se trata de usar la función filtrar. Es una función muy maravillosa que nos simplifica mucho el trabajo para este tipo de filtros por fechas. Pero si no cuentas con esta función filtrar, estaremos desarrollando un segundo método donde simularemos una función filtrar con otras funciones de Excel que toda versión lo tiene. Entonces, tengas o no la función filtrar, hoy aprenderás a filtrar por fechas o rango de fechas. Mira, primero vamos a usar la función filtrar. Para eso tenemos esta base de datos con varias columnas y dentro tenemos una columna fecha. Y es por esta columna que vamos a filtrar esta base de datos. Entonces, para que sea más fácil dominar los datos, vamos a crear una tabla con esta base de datos. Para eso nos ubicamos en cualquier celda con datos y presionamos la combinación de teclas Control más T. Aquí marcamos la tabla tiene encabezado y aceptamos. Para verlo mejor desde la pestaña Diseño de tabla, desactivamos los botones del filtro y si fuese posible también a las filas con bandas para limpiar un poco nuestra tabla de datos. Ahora, el paso más importante en esta hoja y en especial en esta tabla es darle un nombre. Para eso en la pestaña Diseño de tabla, luego en el grupo Propiedades tenemos este espacio donde podemos cambiar el nombre de la tabla. Pueden insertar cualquier nombre, no hay problema. En este caso diremos que la tabla se llame PT de base de datos. Ustedes pueden escribir el nombre que más lo recuerden. Con esto ya tenemos listo nuestra base de datos para implementar la función filtrar. Ahora, en una nueva hoja tenemos los encabezados de nuestra tabla de datos principales y en esta parte superior tenemos a la fecha 01 a la fecha 02, es decir, un rango de fechas por las que necesitamos filtrar. Ahora en esta celda llamamos a la función filtrar y si no te sale la función filtrar es porque tu Excel no lo tiene. Para eso te recomendamos el método 2 que lo explicamos minutos después. Entonces usamos la función filtrar y en el argumento 1 nos solicita un array o matriz de donde vamos a extraer los datos. Y si recuerdas, antes habíamos creado una tabla que tenía por nombre PT y es justamente nuestra matriz o array, punto y coma. Para pasar al argumento 2 de la función filtrar, donde nos solicita un include, es justamente una parte esencial de esta función porque aquí en este argumento debemos de comparar las dos fechas que aquí tenemos con la columna fechas de nuestra base de datos principal. Entonces abrimos un paréntesis, usamos nuestra misma base de datos, abrimos un corchete. Para iniciar un corchete puedes usar las teclas Alt más 91 y para cerrar puedes usar las teclas Alt más 93. Entonces, al iniciar el corchete nos muestra todos los encabezados de nuestra tabla base de datos y como estamos trabajando con fechas, hacemos referencia a la columna fecha. Cerramos el corchete y decimos si es mayor o igual a la fecha 01 fijado con la tecla F4, cerramos paréntesis, un asterisco, abrimos una vez más paréntesis, repetimos una vez más. Pero si no te funciona ingresando manualmente los corchetes, simplemente puedes ir a la tabla de nuestra base de datos, nos acercamos a los encabezados, en especial a la columna fecha, se muestra esta pequeña flecha de color negro, damos clic y así también tendremos la misma referencia a la columna fecha
Y esta vez decimos que sea menor o igual a la fecha 2 fijado con F4. Cerramos paréntesis seguido de punto y coma. Y ahora, si esto no se cumple, entonces que deje vacío la celda. Finalmente validamos. Si te fijas, de momento ya nos ha filtrado entre este rango de fechas, pero si cambiamos a nuevas fechas, vemos que nos filtra correctamente. El otro detalle es que los datos de cantidad y fecha no tienen el formato que deberían tener. Entonces, aquí te muestro un pequeño truco para aplicar el mismo formato de nuestra tabla base de datos principal. Mira, regresamos a nuestra base de datos principal, copiamos una fila completa, luego nos vamos a nuestra tabla filtrada, seleccionamos todo el rango, con clic derecho activamos estos comandos y nos vamos a pegado especial. Aquí marcamos simplemente formatos y aceptamos. De esta forma, hemos dado el formato correspondiente a cada columna, tomando como muestra patrón al formato de nuestra tabla principal base de datos. Con esto te hemos explicado a cómo filtrar datos por rango de fechas usando la función filtrar. Pero ¿qué pasa si no tienes esta función filtrar? Ya sea porque tu versión de Excel o la del trabajo no están actualizadas. Entonces, ¿cómo tener el mismo resultado para filtrar por dos fechas sin usar la función filtrar? Para eso te traemos el método 2 que a partir de este momento te vamos a explicar. Obviamente que es un proceso mucho más complejo, pero una vez que lo domines será muy sencillo aplicarlo a cualquier situación. Para eso aquí tenemos una nueva base de datos que contiene 4 columnas, una para la fecha, una para el proveedor, otra para el producto y la cantidad. Entonces, revisemos en qué consiste el segundo método sin usar la función filtrar entre una fecha 1 y una fecha 2. Entonces, este segundo método consiste en generar resultados de ceros y unos, donde cada cero significará que no se cumple un criterio y cada valor de 1 significará que sí se cumple tal criterio. Revisemos con más detalles a lo que me refiero con ceros y unos. Para eso aquí tenemos estas dos fechas, es decir, el rango por el que deseamos filtrar. Entonces, iniciamos bajo el concepto de la función si, donde en el argumento prueba lógica vamos a decir, si todo el rango de las fechas de nuestra base de datos fijado tanto a filas y a columnas es mayor o igual que la fecha 1, también fijado a filas y columnas, punto y coma. Entonces, si se cumple esta desigualdad, entonces que el valor verdadero que nos traiga un valor de 1. Y si es falso, que nos devuelva un valor de 0. Cerramos paréntesis y validamos. Fíjate en lo que hemos traído, una serie de unos y ceros, donde cada valor de 1 significa que la desigualdad se cumple y cada valor de 0 no se cumple. Y efectivamente podemos ver que así sucede. Vemos que la fecha 01 es el 11 del 01 del 2024 y a partir de esta en adelante ya nos muestra un valor de 1 y si es inferior se muestra un valor de 0. ¿Qué pasaría si aumentamos una nueva condición más, pero con la fecha 2? Entonces insertamos un asterisco. Este asterisco es la clave para este tipo de filtros. Luego llamamos a la función si, donde el argumento valor lógico sea igual a nuestra primera condición, pero con la diferencia que esta vez sea menor o igual que la fecha 2. Y si esto se cumple, que traiga un valor de 1 y si no se cumple, que devuelva un valor de 0. Cerramos la función y validamos. Fíjense que hemos limitado mucho más el rango que cumplen las condiciones de estar entre el rango de fechas que aquí tenemos como criterio. Es decir, cada valor de 1 significa que la fecha sí pertenece a este rango que aquí tenemos como fecha 01 y fecha 02. Y cada valor de 0 está fuera del rango establecido. Ahora, ¿cómo hacemos que nos devuelva no un valor de unos y ceros, sino el número de la fila donde podemos encontrar estos valores de unos o los valores de ceros? Es muy sencillo. Mira, simplemente usamos una nueva condición si que agrupe a todo el retorno de estas condiciones si como valor lógico. Punto y coma al final
Y ahora, si todo este argumento se cumple o es verdadero, que en el argumento verdadero nos retorne el número de la fila donde encontramos un valor de 1 gracias a la función fila de todo el rango de las fechas también fijado tanto a filas y a columnas. Caso contrario, si es un falso o un valor de 0, es decir, no se cumple, simplemente que nos deje vacía la celda. Cerramos la función sí y validamos. ¡Oh sorpresa! Si antes teníamos un valor de 0 y unos, ahora solo tenemos el número de la fila donde sí encontramos un valor de 1. Esto significa que en la fila 6 tenemos una fecha que sí se encuentra entre los rangos de fechas. Y si revisamos, vemos que la fecha es 11 del 01 del 2024. Y efectivamente, sí se encuentra dentro de este rango de fecha 01 y fecha 02. De igual forma sucede con las otras filas que aquí los tenemos. Ahora debemos ordenar estas filas para que se observen una continuación de la otra. Para eso tenemos una excelente función denominada k.ésimo, que puede ser menor o mayor. Puedes elegir cualquiera de ellas. En este caso vamos a usar la menor, donde el argumento matriz será todo lo que nos devuelve estas condiciones sí. Punto y coma al final. Y aquí llegamos al argumento K. Este argumento K es importante que lo tomes en cuenta porque significa la posición que deseamos traer. Por ejemplo, si decimos la posición 2, nos va a mostrar al número 7 porque ocupa la posición 2 de esta serie de filas. Y si ingresamos un 4, nos devolverá el número 10 porque ocupa la posición 4 de esta serie de filas. Entonces, para traer a todas estas filas, pero ordenadas, simplemente en el argumento K de esta función, vamos a usar la función filas de la misma celda y que inicie en la misma celda de la función. Pero a la primera parte lo fijamos con F4. Cerramos la función filas y la función k.ésimo.menor y validamos. Listo, mira lo que sucedió. Nos ha organizado las filas donde encontramos una fecha que pertenece a este rango de fechas de criterios. Por ejemplo, tenemos en la fila 6 una fecha que le pertenece al rango que estamos filtrando. Pertenece a la fila 7, fila 9 y así con todas estas filas. Ahora, ¿cómo revertimos todo este proceso? Es decir, ya no queremos que la posición o número de fila sea mostrada, sino que de estas filas nos muestre los datos que contienen. Por ejemplo, de la fila 6 quiero que nos retorne el registro de lo que contiene la fila 6 y así con todas estas filas. Es muy sencillo. Para eso usamos la función índice, donde en el argumento matriz le decimos que sea una vez más toda la columna de las fechas fijado solo a las filas. Observa la posición que tienen los símbolos del dólar. Simplemente estamos fijando a las filas. Toma mucho cuidado en este detalle porque dependerá mucho del resultado final. Punto y coma. Y el argumento de la fila que sea todo el retorno de la función k.ésimo.menor. Cerramos la función índice y validamos. Lo que nos queda es jalar para las demás filas y fíjate ahora el resultado que nos ha devuelto. Nos ha regresado números más grandes. Y sé que estás pensando, esto no funciona. Te comento que estos números representan a las fechas que deseamos encontrar y que se encuentran entre este rango de fechas que aquí tenemos como criterio. Pero antes, si observas bien, en la parte final tenemos los errores que se han generado automáticamente. Es decir, con los valores que no se cumplen, todo lo que hemos construido con esta función resultan en un error. En simples palabras, todos estos números es el equivalente de los valores de unos y todos estos errores son el equivalente de los ceros, caso que lo explicamos al inicio de este método. Entonces, ¿cómo ocultamos estos errores? Simplemente al inicio usamos la función si.error, donde si el argumento valor es un error, entonces que nos devuelva un vacío. Cerramos la función si.error. Ahora toma mucho cuidado al momento de validar esta fórmula. Si estás en Excel inferior al 2019, háblese de Excel 2016, 2013, inclusive 2010, es obligatorio presionar las teclas Control más Shift más Enter para validar.
Por tratarse de una fórmula matricial, sabrás que lo has hecho correctamente si al inicio y final se muestran las llaves. Entonces, cada función que tenga las llaves al inicio y al final significa que estamos ante una fórmula matricial que resulta de las combinaciones de las teclas Control más Shift más Enter. Muy importante para versiones de Excel inferiores al año 2019. Pero si ya cuentas con una versión de Excel superior al 2019, háblese de Excel 2021, 2023, 2024 y 365 como en este caso, simplemente puedes dar Enter y listo. Asunto solucionado. Un detalle es que estas llaves aparecen por sí solas. Cuidado resulten escribiéndolo manualmente, eso no permitiría ejecutarse correctamente la fórmula, sino que le resultará en un error. Como vuelvo a recalcar, estas llaves aparecen automáticamente cuando usamos la combinación de teclas Control más Shift más Enter. Ahora jalamos a todas las columnas en horizontal y tanto filas como necesite de forma vertical. Luego, atentos a lo que vamos a realizar. Mira, seleccionamos la primera fila de nuestra base de datos principal, lo copiamos, luego seleccionamos todo el rango de nuestra nueva matriz resultante, luego clic derecho en la selección y nos vamos a pegado especial. En esta ventana seleccionamos formatos y aceptamos. Y como arte de magia hemos configurado al mismo formato que tiene nuestra base de datos principal. Y lo mejor de todo es que aquí tenemos todos los datos que se encuentran solo en el rango de estas fechas que aquí tenemos como criterio. Y si cambiamos estas fechas, vemos que nos filtra el nuevo rango de fechas especificadas en estas celdas de fecha 1 y fecha 2. Bien, mis estimados amigos, la información está servida. Tú eres quien nos calificas y quien hace uso de esta información. Ahora déjanos saber en los comentarios si desean para realizar lo mismo, pero usando macros, que también es algo interesante porque nos facilita muchas cosas cuando construimos sistemas en Excel. Y como siempre le repetimos en cada video, es que nos regales tu suscripción porque dependemos mucho de ustedes para seguir trayendo este tipo de contenidos. Por lo demás, desearles muchas bendiciones y hasta el próximo video.